el rosario en el corredor y le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo y luego un bandido llega y lo decapita ahí delante de todos nosotros. Entraron 2 personas a mi casa y lo tendieron en el piso de la pieza donde dormíamos, y en presencia mía y en presencia de mis hijos lo asesinaron con 2 disparos en el cerebro. En una incursión que hace la guerrilla en Quito, muere mi mamá. Ahí murió mi mamá. Después la guerrilla secuestra a un hermano mío porque tuvimos que pagar una cantidad de dinero que no la teníamos. Tuvimos que reunir todos para poder pagar el rescate. Hay muchos grupos que viven nada más del gatillo. Que mucha gente no quiere que la guerra se acabe. Encontramos los cadáveres de entrando a San Carlos tapados con un poncho lleno de moscos. Ya uno se extrañaba cuando no habían muerto. ¿Quién ponemos el cuero de esta guerra loca? Los pobres campesinos. Nosotros somos los que le estamos poniendo el cuero. Son 50 años que tenemos de estar reamando sangre en Colombia, matando tanta gente que inocente, tantos niños. 2 o 3 de la mañana le tumbaban la puerta y venían y no les importaba sacarle su hijo, su papá, su hija, lo que sea, y la llevaban y la desaparecían, y cuando uno estaba de buena la encontraban. Hay alrededor de unos 350 fosas todavía para encontrar. Mi hermano desaparecido, del cual no hemos encontrado ninguna información. La desaparición de mi hija Sandra. Uy, no, lo peor. La peor violación de derechos humanos. Colombia está desangrada, no resiste un muerto más. Cuando llegué, lo primero que vi, esto estaba rodeado, todo, por aquí, por allá, todas las salidas, habían paramilitares, todas, esto estaba cundido de paramilitares. No eran ni 1, ni 2, ni 20, ni 40, eran como 100 paramilitares que estaban aquí en este punto, aquí. Esta calle se ve corta, pero cuando vienes apuntándote con un grupo de paramilitares atrás, se ve bastante larga y es un espacio que a la gente no le gusta recorrer. Acá, esta calle el 18 de febrero fue una de las primeras cosas que me impresionaron, porque cuando llegué, cuando caminaba en esta calle,
Ya encontraba a mis parientes, a mis amigos, a todos los reunidos por acá, viendo a ver qué iba a pasar con sus vidas y qué iba a hacer de ellos. Y hubo uno que dijeron, mochémosle la cabeza. Pero lo que hicieron fue coger una ráfaga, sí, fue una ráfaga completa en toda la parte del cuerpo, que los priscos de sangre le cayeron a muchas personas que estaban ahí. La mamá al frente, uno de los hermanos acá. No se soltó ni una lágrima, nadie dijo nada. Y cuidado decías algo porque, ¿qué se puede hacer? Siempre que se ha hablado en este tipo de conflictos, cuando suceden estas situaciones en los países, se plantea verdad, justicia y reparación y no repetición, porque siempre se plantean después que han pasado, después que han terminado los procesos de aniquilamiento, el caso de las dictaduras, en las épocas de transición después de dictaduras, es cuando entonces aparece en el derecho o en las consignas internacionales esta de la verdad, justicia y reparación, y se ha planteado y no repetición. En el caso colombiano no ha concluido, o sea, a mí me parece que el asunto sería reivindicar también la no continuidad, porque efectivamente a diario se siguen asesinando, claro, menos porque somos menos, o sea, porque evidentemente han acabado con el tejido social en muchas partes y hay menos gente a la cual, digamos, asesinar, aunque de todas maneras, por ejemplo, se da lo de ley de justicia y paz, mal llamada pues de justicia y paz, que algunos grupos, o sea, el grueso, digamos así, de la fuerza paramilitar, en esa pantomima de negociación, aparece entregando las armas, pero ahora resulta que aparecen las Águilas Negras Internacionales como ala disidente de las Águilas Negras y como ala disidente de las AUC. A ver quién le entrega la información a esas tales Águilas Negras Internacionales, informaciones tan precisas de organizaciones de solidaridad internacional. Las personas que nos dedicamos a la reivindicación de derechos podamos hacerlo sin el temor de ser asesinados no por particulares. Se trata de que el Estado no sea quien elabore programas y planes para asesinar. Efectivamente hay un genocidio. Es posible que jurídicamente no lo vayan a aceptar, pero el tema es qué va a pasar con esas víctimas que ha habido. Los crímenes de lesa humanidad deben ser castigados. Miramos entonces los miles y miles de casos de personas humildes que en esa discusión no entraban.
En nuestro país existe el fundamento constitucional para la protesta pacífica. Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional. Aquí no hay dictaduras, aquí no hay opresión. Esta es una democracia. Vamos ahora a Colombia porque murieron 10 personas y al menos 200 resultaron heridas en un enfrentamiento con la policía. La indignación por la muerte de un hombre tras una violenta detención por agentes de la policía desató el caos en la capital y otras ciudades colombianas. En Colombia se registran varias protestas activas en Bogotá en contra de la brutalidad policial. Las cifras de denuncias por hechos similares superan las 200 en el departamento. Durante las manifestaciones de 2021, 84 personas perdieron la vida. Según la ONG Human Rights Watch, se registró un capítulo de violencia policial sin antecedentes. Aunque la ONG Temblores investiga 11 posibles muertes en los 4 días de las protestas, otros tienen documentados 5 probables casos mortales de brutalidad policial que dan cuenta de una sola estrategia nacional para controlar la protesta. Fue en ese contexto en que se dio la muerte de Dylan Cruz por parte de un agente del SMAT que disparó una escopeta calibre 12. Al menos 10 personas murieron, en su mayoría jóvenes que fueron baleados y cientos más se encontraban heridas tras las protestas contra la violencia policial. En Colombia comienza una serie de manifestaciones convocadas por sindicatos en contra de los abusos policiales y la violencia en el marco del paro nacional. En medio de las marchas, 2 policías fueron atacados con una bomba incendiaria lanzada por encapuchados. Queridos compatriotas, ustedes que son felices quejándose de todo, como yo, sí, que en este berraco país se lo roban todo, que este es un país lleno de riquezas, pero que las riquezas las tienen 4 que son dueños de todo y todos los demás son unos pendejos que lo aceptamos. Pues bueno, entonces, ¿por qué no hacer algo? Más de 4 millones de personas firmaron para que se hiciera la consulta anticorrupción. Por si no lo saben, la puerca corrupción nos quita al año 50 billones de pesos. Son 50 millones de millones, o sea, todo el presupuesto de la salud y la educación. Algunos de los mayores cómplices de la puerca corrupción son los hijos de políticos corruptos de siempre, muchos de ellos enraizados en el berraco Congreso de la República, que se ganan al mes 32 millones de pesos, más lo que les dan para todos sus asesores, más lo que se roban de contratos, más lo que se puedan encontrar por ahí. El significado de la expresión hijueputa es persona despreciable y de malas intenciones, o sea, les queda hasta chiquita la definición. Entonces, instancias militaristas que creen que la solución de esto es un problema sencillo, es decir, que hay buenos y hay malos, no que hay una mezcla maliciosa del bien y el mal ahí, creen que la solución es armada. Entonces sea uno. Y dos, los paramilitares son mecanismos de colonización tal como lo hizo esa burguesía naciente tras el 47 al 53,
que limpió el Magdalena a bala y plomo, lo que se llamó la época de la violencia. Lo mismo hicieron ahora, Rodríguez Gacha colonizó el Magdalena Medio a bala y plomo, limpió los frentes de las FARC que había ahí matando a la gente. No es nuevo que los políticos hayan usado el Estado en beneficio propio. No es nuevo que una obra aquí cueste 15, 20 veces más de lo que vale. No es nuevo que los militares aparezcan en problemas legales. No es nuevo que existan organizaciones paralelas a los militares que hacen justicia de su propia mano. Los narcotraficantes con un negocio ilícito en el cual la mayoría de este país está untado. Este país, el que no tiene untado el bolsillo, tiene untada la nariz. Pero en ese negocio hay mucha gente que está incrustada en instancias muy graves. Cada vez uno nota que la corrupción es más alta. No, pero es que el Congreso de la República es una instancia sana y seria. El congresista fulano de tal, su campaña fue mantenida con dineros calientes. Ahora la pregunta es, ¿quién nos va a matar? ¿Los que pidieron los paramilitares, los narcos o los políticos? O como siempre, los tres. No, pero es que la policía es una instancia muy seria. En ese fragor de la lucha y de las manifestaciones que se tomaban las calles de la ciudad, es asesinada Adriana Benítez en pleno centro de la ciudad. Mientras tanto, en los diálogos del Caguán había ya delegaciones del departamento de Nariño que iban a presentar los conflictos sociales de Tumaco, de Ipiales, de Pasto, de la Sierra y de la Costa, de los negros y de los campesinos. Adriana Benítez, el símbolo de la lucha de la mujer en el proceso democrático del departamento de Nariño y del país, la líder estudiantil, es asesinada por los paramilitares y hoy nos sacamos y no hemos ganado nada con que el paramilitarismo diga que admite la responsabilidad de ese asesinato. Después asesinan a Marcos Salazar, profesores del magisterio de Nariño que iban a sus veredas, eran sacados de los vehículos con lista en mano y asesinados en las carreteras del departamento de Nariño, también por liderar sobre todo una lucha a muerte contra el acto legislativo 012 por defender la educación pública. Tengo una animadversión muy profunda por los presidentes de Colombia y un inmenso rencor. Lo único que han hecho todos es parrandearse el país y nosotros somos los que pagamos los platos rotos. Ellos son los de la fiesta, nosotros los que recogemos la basura y los que ponemos los muertos. O sea, nosotros, el resto de la sociedad. Es la brecha inmensa que hay entre los colombianos, que no es entre ricos y pobres, sino entre gobernantes y gobernados. El abuso de ellos sobre nosotros, el abuso de ellos con regulaciones
y con impuestos y con trabas burocráticas que nos están asfixiando, que no nos dejan respirar. El Estado, el gobierno se está convirtiendo en un atracador. Así como las guerrillas son unos atracadores, secuestradores y asesinos, el Estado es un atracador, es un ladrón del ciudadano. No nos dejan respirar, ya acabaron con la industria, ya acabaron con la agricultura, ya acabaron con Colombia. Esas son la plaga nuestra. Pero 12 millones de personas salieron a votar por estos dos señores hace unos meses. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos esperanza. Vivir es muy difícil y morir ni se diga. Morirse es muy difícil, es que no es fácil. Vivir es dificilísimo, morirse también. Es una desgracia haber nacido en realidad. No sé si Colombia tiene conciencia. Yo creo que ya no tiene. Colombia ya la perdió, si es que algún día la tuvo. Y no solo no tiene conciencia, sino que no tiene memoria. Colombia no sabe lo que está haciendo, ni se acuerda de nada de su pasado. Todo lo borró, todo lo olvidó. Es un país de aficionados al fútbol y desbordados por una realidad caótica, angustiosa, terrorífica, que nos rebasó a todos. Pero de todas maneras, la expresión de que Colombia es una mala patria, pues yo me sigo sosteniendo en ella. No quiere decir que la odie, eso es distinto. Pero que es una mala patria, sí. No puede ser de otra forma un país que ha echado a 3 o 4 millones de sus hijos y que viven en el exilio. Ellos se montaron en unos palos de guayabas que quedan ahí en la orilla del río. Mi hermanito estaba en la parte más alta de uno de los palos. Ellos alcanzaron a ver unos hombres que venían por el río, unos hombres armados. Entonces todos se tiraron, pero cuando mi hermanito cayó al piso, ya los hombres estaban ahí y lo cogieron. Al niño le cortaron totalmente la cabeza. Sigue. Se llegó la noche y no aparecía pues como ningún organismo, nadie para hacer el levantamiento. Yo no lo quise dejar allá. Un potrero estaba muy empantanado. Ya lo encontramos y yo no lo quise dejar allá. Yo levanté el cuerpo y mi mamá llevó la cabeza a estar acá. Ya lo organizamos en su camita, le limpiamos la cara. Como a la hora ya llegó el ejército y la policía y ya se levantamos. Lo único que quiero decir es que yo no sé cómo ni bajo la influencia de que una persona es capaz de hacer esto, pero no es una sola persona la que matan, es toda la familia, son muchas cosas. Por muchos tratamientos psicológicos, psiquiátricos, lo que sea, uno no es capaz de reponerse esto. Mire, ya va a ser 12 años y es todavía algo que se revive muy fácilmente, que duele, que nunca va a poder uno como borrarse de la mente. Es una película que está constantemente rebobinando y que uno ve jóvenes de la edad que pudiera tener él en este momento, que son 24 años y que seguían. ¿Por qué cortar la vida de un niño ahí empezando a vivir 12 años apenas tenía? Es una pesadilla que suena toda la vida. ¿Pides justicia? Yo sinceramente ya pues yo digo que ya lo que pasó desgraciadamente ya pasó para mí, ya
O sea, ¿con qué se va a reparar esto? ¿Con qué se puede reparar? No hay con qué reparar. En el corazón de los victimarios y encontrar lo que hay en el fondo, nos produciría tanta tristeza. Uno perdona, ¿no es cierto? Pero olvidar no olvida. Yo les digo, bueno, sí, están perdonados, pero yo ese recuerdo lo tengo siempre en mi cabeza. Me da rabia de que el mismo gobierno se prestó para esto, porque yo le dije, si no se hubiera prestado, ustedes no hubieran llegado hasta donde fueron capaces de llegar. Que diga, por ejemplo, los grupos armados, la verdad es que sí le matamos a su hijo. ¿Pero por qué? ¿Dónde lo tiene? ¿Qué hizo este muchacho para merecer esto? Milenita estaba acostada en la silla así, y Johanita estaba encurrucadita así con los pies encima de la silla, para los pies de ella. Sandrita estaba en la pieza sentada en el borde de la cama. Yo sentí como que estaban descargando una volquetada de piedra y yo salí a mirar a ver quién era y no había nadie por ahí. Al entrar, la vi a dos niñas que estaban en la silla. Yo gritando y corriendo. Esta era la parte donde estaba mi hijo agachadito, huyendo de los plomos. La puerta se abre porque ellos la patean y se abre. Cuando lo ven que está agachado, sin medir palabras, me lo matan. Después lo tiraron hacia acá, lo jalaron hacia acá y lo pusieron quietecito. Y recuerdo que mi hijo cuando se despidió de mí, me hizo así con su mano. Como quien dice, ya me voy de esta vida, madre. De los conflictos armados son la razón de ser de la justicia transicional, que se deja afectar por el dolor y la tragedia humana para buscar soluciones de convivencia y reconciliación. En el conflicto de Colombia, que duró 50 años hasta noviembre del año 2016, murieron cerca de 240.000 civiles.
reconocidas como ciudadanos con plenitud de derechos políticos y sociales en sus países y en el mundo. Bueno, nos revela esa situación, pero también nos revela una terrible impunidad. La impunidad es el caldo de cultivo sobre el cual se dan las violaciones a los derechos humanos, la violación al derecho humanitario. En la medida en que los victimarios, que los perpetradores de estos crímenes gozan de libertad, gozan incluso de reconocimiento social, entonces siguen cometiendo sus crímenes y pueden seguir tranquilos yendo a las fiestas de los clubes sociales, desempeñándose como dirigentes en muchas comunidades, siendo incluso agradecidos por otras por los favores recibidos. Y son gente que no debería ser reconocida y que debería estar enfrentando sus crímenes en los estrados judiciales. Sé que más temprano que tarde la sociedad colombiana va a reaccionar y vamos a reaccionar para que haya justicia. Y ojo que justicia no es venganza, justicia es conocer la verdad,